Buenas noches. A continuación vamos a presentar la actividad 3 de comunicación escrita y procesos lectores, presentado por mi persona, Angie Paola Arteaga Pantoja, Claudia Natalie Chaucanes Jacome, Ana Maritza Cifuentes Hernández, Estrella Caterine Rosero Espada y Juliet Viviana Ruano Espinosa. A continuación hablaremos del discurso. Si bien sabemos, el discurso es un conjunto de oraciones coherentes que expresan una intención comunicativa y se dan en contextos que pueden ser privados o públicos. Su situación comunicativa principalmente se caracteriza porque está destinado a un receptor grupal o social con el fin de transmitir cierta información. Análisis del discurso. Implica el reconocimiento de un texto, lejos de pretender que el análisis del discurso se limite a catalogar y a identificar los elementos lingüísticos que compone un texto. El foco más importante de este análisis está en la identificación de la intencionalidad, el propósito y las causas que tiene dicho discurso. Así, de este modo, el análisis del discurso retoma la teoría del enunciado y la diferencia entre locución, ilocución y perlocución. La locución es el acto que realizamos al decir algo. La ilocución es la intención del mensaje, es decir, el significado de esos elementos comunicativos. La perlocución es el efecto que el enunciado produce al receptor, es decir, la reacción o consecuencia de lo que se ha dicho. Discurso, interacción social y cognición. De aquí parten tres grandes enfoques en el ámbito de los análisis del discurso. El primer enfoque se centra en el análisis del discurso, es decir, en su estructura, sus componentes léxicos y sus formas verbales. El segundo enfoque se centra en el ámbito de la cognición social, es decir, en la manera de cómo el discurso refleja o construye los marcos de la interpretación de la realidad. Y el tercer enfoque se centra en los problemas de la estructura sociocultural y se centran, por lo tanto, en el análisis de la manera como el discurso manifiesta las diferencias de género. De igual forma, se ofrecen dos estrategias metodológicas en el ámbito de la investigación del análisis del discurso. El primero parte en esencia del análisis de la interpretación social del discurso y el segundo analiza algunos elementos de forma y estructura. El análisis desde los componentes estructurales. Análisis gramatical del discurso. Este análisis puede arrojar una idea de su carácter funcional y del de cada una de sus partes. Análisis retórico. Es una forma crítica o lectura atenta que emplea los principios de la retórica para examinar las interacciones entre un texto, un autor y una audiencia. Análisis semiótico. Pretende hacer visibles y analizar los principales modos de representación que produce un texto y además develar las consecuencias de estos en la interpretación y comprender el potencial histórico y cultural consolidado en su relación.
Buenos días, el día de hoy les vengo a presentar un tema del área comunicación escrita y procesos lectores. El tema es el discurso, quien presenta es Claudia Natalie Chaucanes Jacome con ID 808846, NRC 10487, docente Andrea Jacqueline Bolaños. El discurso. El discurso es una práctica social que se da en nuestra vida diaria para poder transmitir un mensaje de manera clara. Además, es una forma de comunicación en la cual el emisor busca o construye un mensaje para impartírselo al receptor. Este puede ser utilizado a través de un mensaje o canal de forma oral o escrita. Lo que busca en sí el discurso es orientar respecto a un tema a desarrollar y que éste pueda obtener o captar el interés público. O sea, es importante que las personas que están recibiendo el mensaje puedan entender lo que nosotros queremos darles a conocer y de esta manera poder sacar al final del discurso diferentes conclusiones. El discurso tiene 3 divisiones: introducción, desarrollo y desenlace. La introducción es el tema que se va a tratar. El desarrollo son los argumentos que se da del tema que se eligió para tratar. Y el desenlace son las ideas principales del mismo. O sea, las ideas que nosotros damos a conocer a los receptores al final de dar nuestro discurso o de dar el discurso. También es importante saber que hay tipos de discurso, que son narrativos, expositivos, argumentativos e informativos. En el discurso encontramos diferentes dimensiones, entre las cuales está el sonido, la vista y el cuerpo. Es el uso del lenguaje que se manifiesta por medio de nuestras manos, nuestros hombros o nuestros gestos. El orden y la forma es el orden de las palabras y la forma como transmitimos el mensaje. El sentido debe tener coherencia y cabe resaltar que todo discurso tiene un significado. El estilo es establecer algunas diferencias de algunos géneros que nosotros utilizamos en el discurso. La retórica son los niveles de persuasión. Y el esquema es la de identificación de elementos como son los saludos o las despedidas que damos al finalizar el discurso. En el discurso también encontramos las dimensiones según Van Dyck, en el cual informa que hay 3 tipos de dimensiones: lingüística, psicológica y social. En la lingüística es el uso del lenguaje, la psicosocial es la comunicación de ideas y la social es el discurso como posibilitador de interacción. Por último encontramos el discurso, interacción social y cognición. Aquí encontramos 4 fases, que es la acción discursiva, la cual implica reconocer que todo discurso reclama, denuncia, solicita o acusa. Además, todo discurso actúa performativamente ejerciendo una acción con las palabras. También encontramos el contexto. Los discursos presentan unos contextos inmediatos que determinan el ambiente, los roles comunicativos de los participativos y las metas. También encontramos el poder, que éste puede ocuparse de la manera como los hablantes o escritores ejercen poder a través del discurso. Y por último, el soporte ideológico o cognitivo, que trata de reconocer el papel que juegan en la conformación del discurso. Buenas tardes, mi nombre es Ana Marixa Cifuentes Hernández, identificada con ID 805674. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del discurso. El discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo da a conocer a un receptor. Este en sí es la forma en la cual una persona se dirige a un público y le da a conocer un mensaje que ha sido previamente preparado. Este mensaje puede ser de cualquier rama, ya sea religioso, educativo, ya sea de carácter político, entre otros. El discurso comprende unas dimensiones. Una de estas es la vista, el sonido y el cuerpo.
En esta se evalúan los niveles de fonológica, fonética y morfológica. Teniendo en cuenta los niveles de fonológica, se evalúan o se habla acerca de la entonación, la pronunciación, el volumen. Otros aspectos también que se evalúan acá son los niveles de las preguntas, la organización o cómo se tiene establecido el comienzo y el final del discurso, y también se tiene en cuenta otros aspectos como los movimientos corporales, ya sean de los brazos, las manos, la cabeza, los ojos, entre otros. De igual forma tenemos orden y forma. Es en donde se tiene establecido, se tiene estructurado cómo va el orden del discurso. También tenemos el sentido, que es la coherencia o cohesión que tiene el discurso, es decir, cómo este tiene establecido debe desarrollarse. También tenemos el estilo, que habitualmente varía dependiendo del contexto en el cual nos encontremos realizando dicho discurso. Tenemos también la retórica, que es el arte de hablar o escribir de una forma adecuada y concreta al momento de dirigirnos a nuestro público. ¿Y esto para qué? Para poder atraer su atención. Si de pronto no nos dirigimos apropiadamente, podemos más vale alejar a las personas que nos están escuchando. Entonces, por tal razón debemos de tener una adecuada retórica. Y por último tenemos los esquemas, que en ya comprende cómo tenemos estructurado el discurso, iniciando, digamos, por los titulares, los saludos, las despedidas, todo eso, cómo se tiene estructurado cada una de estas, y pues poniendo en cada uno de los anuncios lo que va a continuar. El discurso se divide en tres partes: en la introducción, el desarrollo y el desenlace. En la introducción se da a conocer el tema a tratar, es decir, de qué nosotros vamos a hablar dentro del discurso. En el desarrollo se postulan los argumentos existentes sobre la cuestión, y el desenlace ya se sintetiza la idea más relevante y se destacan los aportes del análisis argumentativo de lo antes expuesto. Discurso, interacción social y cognición. La acción discursiva implica reconocer que todo discurso tiende a reclamar, denunciar, acusar o solicitar, y tiene una repercusión en la sociedad. De igual forma, maneja un contexto que varía dependiendo de quién, cómo, cuándo, dónde, por qué se va a dar el discurso. En este caso, si es para una acción religiosa o para un contexto religioso, así se va a dar. Si es para una parte empresarial, educativa, político, asimismo debe de desarrollarse dicho discurso. También se ejerce un poder. En este poder se designan las actividades o las funciones. Si es un discurso que es formal, entonces se debe estructurar quiénes son las personas que van a participar de en qué momentos, para de esta forma tener un desarrollo adecuado del discurso. Entonces estas son unas bases fundamentales e importantes que debemos de tener en cuenta al momento de nosotros estar desarrollando un discurso, para que sea desarrollado de una forma apropiada y adecuada, y además podamos darle a conocer coherentemente, congruentemente y con cohesión lo que necesitamos darle a conocer a las personas que van a estar en el desarrollo del discurso. El discurso se trata de una acción comunicativa en la cual su finalidad es exponer y transmitir algún tipo de información para convencer a los oyentes. Está dividido en complejo y heterogéneo. Complejo por la cantidad de elementos que la componen, y heterogéneo por las normas textuales y sociales que la regulan. También el discurso declara quiénes somos, qué defendemos, en qué creemos y quiénes son nuestros aliados o enemigos. Ahora vamos a hablar de las dimensiones del discurso. Aquí tenemos la lingüística, que es el uso del lenguaje
la psíquica o cognitiva, que es la comunicación de ideas, la social, que es el discurso como posibilitador de interacción. Algunos elementos formales son sonido, vista y cuerpo. Aquí es el uso del lenguaje que se manifiesta a través de los movimientos de las manos, brazos, cabeza y de los movimientos corporales completos. Esto se podría decir que son estudios de la semiótica. También tenemos el orden y forma. Es el orden de las palabras y la manera en cómo se distribuye la información a través de un orden dado. También tenemos el sentido. Aquí quiere decir que las oraciones tienen que tener coherencia y utilizar el sentido de las preposiciones y su estructura. La retórica son los niveles de persuasión. El estilo nos permite establecer las diferencias de género, situaciones sociales, periodo literario y cultura. En los esquemas ya nos corresponde lo que es la identificación de elementos como los titulares, los saludos y las despedidas. Análisis del discurso. Implica el reconocimiento de un texto, un contexto y unos interlocutores que se mueven alrededor de la acción discursiva. O sea, nos permiten entender las prácticas discursivas producidas por la sociedad. En el análisis se reconocen tres grandes enfoques. El primero es el análisis del discurso en sí mismo. Aquí encontramos la estructura, sus componentes léxicos, sus formas verbales, la estructura textual en el uso de formas discursivas y literarias. Por segundo tenemos el ámbito de la cognición social. Aquí es la forma en cómo el discurso refleja, construye o manipula la interpretación de la realidad. Por último, tenemos el análisis de la estructura sociocultural. Es la manera en cómo a través del discurso se tratan los asuntos de racismo o exclusión étnica y en la manera como se tratan las diferencias. Análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso focaliza su atención en una serie de problemas concretos como las diferencias de género, las luchas racistas, las minorías políticas, en general los grupos de víctimas de exclusión. También el análisis crítico del discurso se le entiende como una herramienta de investigación social, en esencia una estrategia de trabajo cualitativo. Discurso, interacción social y cognición. Aquí tenemos 4 fases. La primera es acción discursiva. Implica en reconocer que todo discurso reclama, denuncia y acusa. Esto quiere decir que todo discurso actúa perforativamente. Aquí también es importante preguntarse por los niveles de interacción que se evidencian en el discurso, por el nivel de intercambio de roles entre los participantes, por los efectos o consecuencias del discurso. La segunda fase que tenemos es el contexto. Aquí se puede decir que radica en el conocimiento del contexto que lo ha hecho posible. Tercero, tenemos el poder. Aquí los hablantes o escritores ejercen poder a través del discurso. Y por último tenemos el soporte ideológico y cognitivo. Aquí se trata de reconocer el papel que juegan en la conformación del discurso. Esto quiere decir que el papel que juegan en la conformación del discurso son los procesos mentales y las representaciones que expresa el hablante a través del oral o escrito. Hola a todos, mi nombre es Juliet Ruano. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante como lo es el discurso. Además de la definición que ustedes pueden ver en pantalla del discurso, podemos decir que es una forma de comunicación que utiliza un emisor para construir un mensaje y transmitirlo a un receptor utilizando un código que usualmente es el lenguaje a través de un canal ya sea escrito u oral. Con el fin de informar, entretener o convencer al receptor. También es muy importante decir que al agregar el análisis cognitivo al análisis del discurso y contexto, hace explícitas muchas propiedades del texto y la comunicación, entre las cuales tenemos
contexto como interfaz entre estructura social y discurso, de lo cual podemos decir que los discursos pueden estar influenciados por definiciones alternativas, ficticias o equivocadas de la situación social. Los contextos no son observables en lo absoluto, ya sea que se definen tradicionalmente por limitaciones sociales que a su vez se definen como construcciones mentales. Contextos y planes de discurso, es decir, que los participantes pueden plantear un evento comunicativo de la misma manera como planean cualquier otro tipo de conducta futura. Contextos y discursos, definidos como construcciones mentales de aspectos relevantes de las situaciones sociales que definen en lo que dicen las personas, pero especialmente en cómo ellas lo hacen. Y por último tenemos interacción y contexto político. El contexto como constructo participante también controla las propiedades interactivas más explícitas del debate. El análisis del discurso como estrategia de investigación cuenta con varios ítems que veremos a continuación. El primero de ellos es el análisis del discurso y análisis crítico del discurso, el cual nos dice que el discurso opera como un símbolo que declara quiénes somos, qué defendemos, en quién creemos, quiénes son nuestros aliados o enemigos. El segundo ítem nos habla acerca del discurso, la interacción social y la cognición, que está basado en tres enfoques sumamente importantes según Benedict 1997. El primer enfoque nos habla de aquellos discursos que se centran en el análisis del discurso mismo. El segundo enfoque nos habla de otros discursos que se centran en el ámbito de la cognición social. Y por último tenemos el tercer enfoque que se centra en cómo manifestar la diferencia de género. Tenemos otro ítem que es la acción discursiva, la cual implica reconocer que todo discurso reclama, denuncia, solicita, acusa, es decir, que todo discurso actúa performativamente. Otro ítem es el contexto. Dice que tanto oral o escrito nos habla de que el discurso es un hecho lineal compuesto por una serie de frases, por una serie de proposiciones y de información procedente. También tenemos el poder, que es aquel que ejerce tanto el hablante o el escritor a través del discurso. Y por último tenemos el soporte ideológico y cognitivo que puede ocuparse del reconocimiento de la cognición social, ya que esta es fundamental para el análisis crítico del discurso. Esta nos lleva a reconocer el papel que juega cada participante. Por último, vamos a hablar del análisis desde los componentes estructurales, que cuenta con algunos ítems. El primero de ellos es el análisis gramatical del discurso, el cual nos ofrece un conjunto de niveles o dimensiones, un nivel físico-fonológico, nivel semántico y nivel pragmático. También tenemos el análisis retórico, que implica la identificación de cómo el hablante usa formas preestablecidas en su discurso. Están los principios del análisis del discurso, que es la razón de la necesidad de reconocerse como una herramienta de investigación sobre cuestiones de la realidad social. Y por último, tenemos de vuelta a Silva, que es reformar el epígrafe y que se incluyen como ilustraciones en el discurso. De antemano agradecemos la atención prestada y esperamos que este video haya sido de gran utilidad. Hasta pronto.